Hi everyone, it's Christine here for Progressive Diary with the incredible DJ and producer all the way from Argentina, John Cosani. Hi John, how are you doing today? Fine. Muy bien. John, how has been your day today? I've seen you were touring over the Barcelona by helicopter. How did you like the experience? Y bueno, hoy fue una experiencia muy buena, que me hicieron un regalito y para mí fue una experiencia muy linda porque no la había vivido nunca. Y bueno, la compartí con Violeta, que fue una experiencia muy linda, muy linda. Y muy agradecido, ¿no? Obviamente, por el regalito. I've seen you have recently done touring over in Europe and Asia, and Barcelona is a very last destination. So you started from Scotland, Sri Lanka, Denmark, and Barcelona is the last one. How was your experience? Bueno, esta es creo que la quinta gira que hago en mi carrera y estoy muy contento porque conocí países nuevos que nunca había llevado mi música a esos países, como Escocia, como Sri Lanka y Dinamarca, que eran tres países que nunca había ido. A Barcelona ya había venido antes y bueno, conocer público nuevo, llevar tu música a esos lugares es muy lindo y también estoy muy agradecido por eso, de poder hacerlo. Y me gustó mucho Sri Lanka, increíble, la gente, Escocia también muy linda, Dinamarca, la ciudad también muy linda. O sea, la verdad estoy muy contento con la gira y bueno, nada, espero volver a los países que fui por primera vez, poder volver a ir, ¿no? Very nice to hear that. How was your experience? I know that you've been playing in such a big crowd like Argentina, and comparing to Argentina, how was playing at Skyline, for example? Because if we could parallel, it's going to be the same in Barcelona, intimate venue with a smaller crowd. And how do you experience this from the bigger stage to play music a bit smaller venues and smaller crowd? Para mí no hay diferencia, porque no me baso en la cantidad de personas que hay enfrente mío, sino, lo dije en otra entrevista, que haya 100 personas, haya 10.000, mi música va a ser igual para esa cantidad de gente, pero sí, obviamente que en eventos más grandes quizás hay mucha más gente, te conoce gente nueva, está bueno, como en Sri Lanka, que bueno, esta vez toqué para 6.000 personas en el show de Sudbeat, y tuve la gran experiencia también de poder tocar después de Hernán, que no me había pasado nunca, que termine de tocar de Hernán y seguir yo con Nick Barron, fue una experiencia única, muy lindo. Y con respecto a Escocia, que fue algo también más chico, más privado, creo que la energía es muy similar, se transmite de la misma manera, haya mucha gente o poca gente, es lo mismo para mí, no me modifica en la hora de poner música. That's very nice to hear. What's your expectation tonight in Barcelona? Muchas expectativas. Me gusta la idea esto de que también es algo más íntimo, más de amigos, y eso también me gusta mucho cuando surgen estas oportunidades de tocar para gente cercana, algo más reservado. A mí me gusta mucho. Así que las expectativas son muy grandes y vamos a darlo todo, ¿no? Obviamente. Let's start a bit early age. If we can go a bit back. What age did you discover that music was the thing that you wanted to do? And the very first steps in the music industry, if you could share your stories for us. Arranqué a los 17 años, comencé mi carrera estudiando curso de DJ. Fui a Sónica, hice el curso de Sónica y bueno, pude comprarme los equipos. En el momento laburaba de otra cosa, con el sueldo me compré los equipos y empecé a practicar en mi casa todo el tiempo, hasta que, bueno, nada, después de ahí empecé a estudiar producción, porque es muy importante en la carrera del DJ saber hacer música. Hice el curso en EMBA y bueno, y ahí arrancó todo. De los 17 años, ya tengo 36, así que ya hace unos cuantos años que estoy, que me dedico al 100% hace 7 años, pero que arranqué con mi carrera hace 17 años más o menos. Fantastic. Great story to hear. You are obviously rising star, and you're sharing the stage, one of the biggest artists, and you become bigger and bigger artist. Is anything that you could tell us, probably any challenges or any difficulties probably you are experiencing in terms of how you are growing as an artist, and what are they, if you could share with us? Bueno, obviamente estoy muy agradecido por el momento que estoy en mi carrera, o sea, me costó mucho llegar a donde estoy y bueno, valoro mucho, cuido mucho eso también porque me llevó mucho trabajo,
Y bueno, siempre año tras año me pongo objetivos para ir cumpliendo, porque creo que de eso se trata, ¿no? Ir escalando objetivos y nada, tratar de ser lo más prolijo posible siempre, hacer música, no quedarse, siempre estar actualizado con la tecnología, que eso también es muy importante. Y bueno, nada, es un camino muy largo que no tiene fin, ¿no? Siempre año tras año uno va creciendo y el balance anual que siempre hago también es importante porque siempre cuando llego a fin de año digo, el año pasado, ¿dónde estaba parado en este momento? Y ahí veo la evolución, ¿no? Y si, bueno, veo que no hay una evolución, bueno, trato de ver qué pasa o cuáles son los fundamentos. Pero bueno, año tras año, gracias a Dios, estoy creciendo y estoy contento por eso. It's very interesting to know how do you get inspired? What's your inspiration? And generally, how is your studio day look like when you're working on your production? Bueno, últimamente no tengo mucha creatividad, estoy pasando por un momento no creativo, pero bueno, me ha pasado anteriormente, así que sé controlarlo, sé que va a aparecer, pero básicamente nada, escucho bandas que me gustan mucho, trato de salir un poco también de la música electrónica, no escucho siempre música electrónica, escucho bandas que me gustan, y eso también me ayuda a crear, ¿no? A escuchar sonidos nuevos y básicamente a la hora de producir pongo hoja en blanco y que lo que salga, trato de ser yo mismo y tratar tampoco no de copiar cosas me gustan muchos artistas que tienen un buen sonido, pero trato de que la música que hago tenga un carácter que me identifique, ¿no? Que creo que eso es lo que es un artista, ¿no? Cuando a vos te identifican por un sonido o saben un tema de quién es, creo que eso es un artista, ¿no? Cuando escuchan algo y saben de qué artista es, eso está bueno. Nice. What's your key of your success, and is anything that you would probably tell to someone who has just started production or career in the music industry? Y bueno, le recomiendo de que obviamente primero estudie mucho, porque la música es algo infinita, que nunca se termina, y que le trate de dedicar el mayor tiempo posible que pueda a la música, que cuando yo siempre digo lo mismo, que con una persona cuanto más le dedica tiempo a algo que le gusta, siempre va a generar más cosas. Entonces, nada, que tenga paciencia, que es una carrera muy larga, donde uno pasa por varios momentos que es de aprendizaje, ¿no? Y eso te sirve como experiencia, y que no afloje y que siga su pasión, que siga sus objetivos, que tarde o temprano le va a llegar, ¿no? Obviamente, pero siempre trabajando y dedicándole tiempo, porque nadie te regala nada en esta carrera. Todo se sale a buscar, todo se busca, todo se consigue trabajando y creo que es la única manera, ¿no? Besides the music, if we could introduce John Kosani from the other side, what do you do normally and what's your ordinary day? Just a simple day. No, bueno, me levanto siempre a la computadora directo, me mandan muchos demos, escucho música, trabajo para un sello discográfico, también para Sudbeat, bueno, me lleva también tiempo, y tratar de hacer música, a veces no sale, a veces sale. Cuando sale sigo haciendo música, pero prácticamente la mayor parte del tiempo estoy sentado en la computadora. Music always, always, all the way around. For tonight, is anything that you have special prepared for us? Probably some unreleased tracks that we're looking forward to hear. And what's your nearest future plans, nearest gigs? Where are you heading off after that? And future, what you want exclusively to share with us? Bueno, básicamente para mis fechas trato de usar música inédita que me mandan, por eso estoy toda la semana escuchando música antes de un show, y trato de usar obviamente música que otro artista no pueda llegar a tener o que no esté editada, ¿no? Que eso creo para mí es importante. También voy a poner mucha música mía que tengo ahí para mostrar, y la frutillita del postre siempre algún edit, algún tema de alguna banda que me gusta mucho o algo también va a sonar. Con respecto a mis próximas fechas, bueno, ahora esta es mi última fecha acá en Europa, vuelvo a Argentina, que tengo 2 fechitas, una en Resistencia y otra después del show de Hernán, del segundo día en la biblioteca, que ahí voy a hacer en Buenos Aires un Open to Close de 7 horas, estoy muy contento también por eso, me gusta hacer los sets muy largos y encima tocar en Argentina, en mi país, es como algo importante, así que vamos a trabajar mucho para eso. Y después me voy a tomar una semana de vacaciones para desconectar un poquito
Y cuando vuelvo, ahí retomo de vuelta a Europa, que voy a hacer Madrid, Mallorca, Australia, estoy viendo Pakistán y algunas fechitas más que están por venir. Así que vuelvo pronto para estos lados. That's great. I've been following you quite some times, but unfortunately, I only get to see you playing when you are in Europe, and I think mostly I've seen you in Amsterdam, and I always enjoyed. Thank you so much for bringing your signature and unique sound in Europe. That for us who cannot travel for some reasons often to Argentina, but probably one day we will. Thank you for the promoters for tonight. Thank you for your time, for telling us beautiful stories, and we look forward tonight. Muchas gracias a vos Thank y you. bueno, gracias a ellos también por la oportunidad, ¿no? 100%. Thanks for behalf Progressiveness Souza, and probably if you could sign end of the conversation, so we keep this as a poster. Thank you. Well. Somewhere here. Okay.